Aplauso para Avelino Guillén, nuestro primer invitado. Muchas gracias. Jurista, ex fiscal supremo e hincha de Alianza, para mi mala suerte. Yo quería preguntarle cuál era su recuerdo de la U, pero usted es hincha de Alianza. ¿Tiene algún recuerdo de la U? De la U, bueno, es un equipo pujante. Me gusta Héctor Chumpitaz. Es el corazón del país, ¿no? Así es, uno de los equipos más emblemáticos. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de justicia, si es que todavía se puede hablar de justicia en este país. Yo lo quería invitar a reflexionar primero sobre el caso del juez César San Martín, que ha sido uno de los más recientes protagonistas de los audios. Él hoy ha hecho circular una declaración señalando, bueno, que no hubo voluntad de torcer la justicia en su conversación con Walter Ríos, que ya todos hemos escuchado. Ha dicho que se trataba de una causa propia, donde no hay ventajas indebidas, que lamenta el uso de palabras inadecuadas y que se somete a los requerimientos que correspondan para evaluar su conducta. Y sin embargo, a pesar de todos esos descargos, da la sensación, doctor Guillén, no sé si usted piensa igual, que no puede quedar impune de todas maneras una falta ética como la que aparentemente ha cometido el juez San Martín. ¿Debería ser sancionado, en su opinión? Él se va a someter a una investigación. Yo creo que debe ser sometido a un esclarecimiento a profundidad. Evidentemente ha hecho uso de su poder como en su condición de juez supremo. No todos pueden dirigirse a un presidente de la Corte a través de una llamada telefónica y presionar o indicar que se le den ciertas facilidades. Además lo ha hecho, presumo, utilizando recursos del Estado, porque es una llamada de oficina a oficina. Claro, o sea, hay una evidente falta ética, un tema disciplinario, que está además contemplado en la ley de la carrera judicial. En todo caso, las investigaciones determinarán hasta qué punto hay responsabilidad disciplinaria en este asunto, ¿no? En el Poder Legislativo, cuando ocurre una falta ética, a los congresistas en algunos casos se les suspende. ¿Qué ocurre en el Poder Judicial cuando un juez incurre en una falta ética? Acá hay un problema, porque el llamado a investigar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Que ahorita está desmembrado. Está desactivado, todos sus integrantes han sido removidos en aplicación del artículo 157 de la Constitución y no hay un organismo que investigue a un juez supremo titular. Pero él puede ir dando cuenta al Pleno, a la Sala Plena de la Corte Suprema, que es el cuerpo donde él tiene que explicar adecuadamente la naturaleza de su llamada. ¿Y qué sanción podría recaer sobre él? Bueno, la sanción disciplinaria, la hipótesis que le encuentren responsable va pues desde una simple amonestación hasta una destitución, ¿no? O sea, hay un abanico de posibilidades, puede haber una suspensión, una multa, etcétera. Veremos, ¿no? Hay abogados que opinan que aquí sí ha habido tráfico de influencias. ¿En su opinión no configura? No configura, ese delito, porque acá para que se dé tráfico de influencias requerimos tres elementos, ¿no? Un interesado, que es la persona que requiere un beneficio, un intermediario, que sería el quien invoca las influencias reales o simuladas, y un órgano que va a resolver. Esa situación no se da, y además el ofrecimiento, la solicitud de un beneficio de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, y esa situación tampoco se presenta. Pero usted sí reconoce la falta de ética. Claramente. ¿Usted tiene alguna relación con el juez San Martín? ¿Se considera amigo del juez San Martín? Yo he trabajado con él más de 30 años, es una persona a quien respeto mucho, lo considero el mejor procesalista en el país, ¿no? ¿Es su amigo? Bueno, desde que yo renuncié a la fiscalía ya no he tenido mayor contacto con él. Cuando me encuentro lo saludo con afecto, ¿no? ¿Le parece en todo caso que su situación se parece a la de los otros jueces o magistrados cuyas voces hemos escuchado en los audios en los últimos días, semanas? No, de ninguna manera, pero además quiero hacer hincapié en lo siguiente. Si usted analiza el conjunto de los audios, la gran mayoría no configuran ilícitos penales. Por eso. Entonces, hay algunos audios, sí, por ejemplo, cuando este señor Ríos se comunica con una abogada y le dice, postula, la industria que postule, porque yo tengo contactos en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que después tú votes en mi bloque, ahí sí se configura nítidamente tráfico de influencias. Están los tres elementos: la abogada, él como intermediario y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el beneficio para él, el fortalecimiento de su grupo dentro de la Corte Superior del Callao. Ahora, para la percepción
de la ciudadanía es una interpretación, no sé si usted la suscribe, es efectivamente una crisis esta de fondo cuando se detectan los delitos, pero también es una crisis de forma, porque es el compadrazgo que se siente en las llamadas, esta sensación de acuerdos, de recomendaciones, de ayudas, de hermanitos, de presiones, aun cuando no sean delitos tipificados o que puedan ser identificados por un jurista, un abogado, también son, digamos, parte de una crisis moral o ética, ¿no? Y eso, aunque no haya cómo sancionarlo directamente, repercute en la mala percepción que tiene la gente de lo que está ocurriendo con nuestra justicia. Es una crisis estructural que pone en evidencia la grave situación que padece el sistema judicial en el Perú. Es la penetración del crimen organizado en el sistema de justicia. Y esta red criminal ha ido capturando institución tras institución. Ha penetrado la OMPE, ha penetrado el Ministerio Público, ha penetrado el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, y va avanzando. O sea, es un organismo que utiliza los nombramientos en el Consejo Nacional de la Magistratura para ir incorporando nuevos integrantes. Es una red vasta que yo no puedo hoy día identificar hasta dónde llega, cuáles son sus reales alcances, pero esto demuestra una crisis profunda que no se va a solucionar con los parches o las medidas paliativas que ha anunciado el gobierno. Tiene que haber un cambio radical y profundo, y tiene que empezar con una evaluación integral de la totalidad de los jueces y fiscales que actualmente están en funciones, porque usted no puede hablar de una reforma limitándose a sacar a una o dos personas de la institución, decir que ya todo se solucionó. Nosotros hemos convivido con esta corrupción durante todos estos años y hemos permitido que esta corrupción avance. En el ejercicio de su trabajo profesional, ¿usted se había topado antes con señales que ya le indicaban que esta crisis estaba en pleno desarrollo? Me refiero con, no sé si magistrados o funcionarios que tenían ya esta costumbre instalada de pedir favores, ayudas, presiones. Sí, yo cuando estuve en la Fiscalía Suprema de Control Interno, lo primero que hice fue formar un equipo especial para investigaciones complejas. Antes déjeme hacerle una pregunta. No vamos a escuchar un audio con la voz de Avelino Guillén, ¿no? Yo no tengo ninguna relación con el señor Ríos ni con el señor Inostroza. Ni con Toñito Camayo, ni con todos los del elenco. Yo no conozco. Yo estoy fuera de la magistratura. Porque a más de uno le hemos preguntado, no, yo no, y después terminan apareciendo. Entonces mejor... Del 2011 yo renuncié en febrero y ahí estoy. Y no ejerzo como abogado. Me estaba contando, cuando usted estaba en la Fiscalía, creó un equipo. Un equipo especial para investigaciones altamente complejas. Y en ese equipo especial convoqué a excelentes fiscales que nos permitieron combatir hasta donde pudimos la corrupción. Y tuvimos medidas e intervenciones de gran significación dentro del Ministerio Público. Lamentablemente, cuando yo salí de la Fiscalía, lo primero que se hizo fue desarticular ese equipo. Ni siquiera, hasta la oficina se cerró y entonces se perdió una gran oportunidad de avanzar. Habían algunas noticias sobre la existencia de actos de corrupción muy marcados en el Callao. Y eso determinó que en el 2012, al año siguiente, si mal no recuerdo, el doctor San Martín planteó una propuesta legislativa para darle mayores facilidades a la Corte Suprema, a las autoridades, para poder intervenir focos de corrupción de como el del Callao. Como en el Callao. Pero después lo escuchamos al propio doctor San Martín hablando con el que terminaría siendo el cabecilla de la mafia. Bueno, esa es una situación que él va a explicar, pero lo de él es en mi concepto es un tema de carácter ético, no está involucrado desde mi perspectiva en esta red. Usted señalaba que se están tomando medidas que en el fondo son parches. ¿Cuál es la medida más, no sé, revolucionaria que se podía tomar sin que eso implique cerrar el Poder Judicial hasta nuevo aviso? Porque los que están implicados son funcionarios de la más alta investidura, ¿no? El hombre fuerte de la Suprema del Callao. Luego teníamos a magistrados como el señor Inostroza, que no era cualquiera, que incluso ahora por su antejuicio político no puede ser alcanzado del todo por la justicia. ¿Qué tendría que ocurrir para no poner parches, sino para reformar en serio el Poder Judicial? O el sector en general.
Lo primero que se tiene que hacer, bueno, lo ha adelantado y ha hecho bien el doctor Prado Saldarriaga, está haciendo una evaluación integral de la actuación de todos los órganos jurisdiccionales. El presidente del Poder Judicial. Claro, y ha detectado ya algunas salas que son proclives a absoluciones en casos de corrupción, lavado de activos. Hay una tendencia y esas salas tienen que ser cambiadas en mi concepto. Tiene que haber una incorporación, en mi concepto tiene que haber ingresar una nueva generación de magistrados, o sea, otro elenco, así como ha ocurrido con el fútbol. Así como estas argollas en el fútbol ya han sido sacadas, de alguna forma en la magistratura tiene que inyectarse nueva sangre, se tiene que convocar a los mejores estudiantes para que se incorporen en la magistratura. Eso va a cambiar. Ahora, ¿qué tanta credibilidad puede generar eso en la población cuando, si bien pueden hacerse esos esfuerzos, que me parecerían estupendos, por otro lado tenemos un fiscal que miente, que admite que ha mentido, que jura sin la presencia del presidente y que lamentablemente sigue acumulando pruebas de que su actuación, por lo menos, es también nuevamente está llena de faltas éticas? Pero lo más grave en él no es tanto sus mentiras que él ha reconocido, sino el hecho de que esta red criminal impulsó su candidatura. ¿Usted es de los chavarristas o de los antichavarristas? No, yo no hubiera votado por ninguno de los dos. Pero mire, ¿cómo es posible que esta organización, y lo dice el propio Ríos, ya tenemos controlado el Ministerio Público? El señor Inostroza, en unos audios se le escucha decir que yo estoy trabajando 100% por la candidatura del doctor Gonzalo Chávarri. Claro. Entonces, si esa red pone o auspicia la candidatura del doctor Gonzalo Chávarri, ¿cómo es posible que los otros integrantes de la Junta no observen eso? O sea, eso es gravísimo. En su opinión, entonces, si le he entendido bien, el fiscal de la Nación es parte pasiva de esta red. Yo no tengo ningún sustento, ningún elemento como para afirmar eso, pero sí puedo señalar por las propias versiones de que él permitió que esta integrante de esta red, no sé si conocía o no, eso las investigaciones lo determinarán, permitió que esta red auspiciara su candidatura. Por ejemplo, estas reuniones con periodistas en la casa de Camayo, de este señor de Isa Motor. Obviamente es preocupante esto, ¿no? Si usted estuviera en el lugar de Chávarri, ¿daría un paso al costado? Yo señalé que él no podía juramentar como fiscal de la Nación porque existían estos audios y mientras no exista un esclarecimiento era conveniente por la institución. Lo que pasa es que acá los fiscales solamente piensan en su persona, no piensan en la institución, el grave daño que le están causando a la Fiscalía. Hoy día la Fiscalía está en una grave situación, está virtualmente paralizada, porque los fiscales no saben a qué atenerse, qué hacer, con qué aliento van a trabajar. ¿Por qué se hizo fiscal usted? Por servir a la justicia. Para mí, el fiscal... ¿Cuándo descubrió esa vocación? Porque además en este país no hay una escuela de jueces. No hay, es verdad. Y menos en mi época. ¿Perdón? Menos en mi época, cuando yo salí en el año 80. Claro. ¿No? Para mí, yo veía cómo mi padre trajinaba por los juzgados, tenía una serie de problemas con sus inquilinos, y para mí eso fue aleccionador. Y de alguna forma, yo considero que una persona tiene una misión en la vida, y porque nosotros somos pasajeros, tarde o temprano nos vamos a ir, entonces hay que dejar algo, y hay que sacrificar. Y eso es lo que no entienden los jueces. Esta grave crisis fundamentalmente es por la falla, la debacle del capital humano. Los jueces han fallado. No se ve un compromiso por el trabajo, no se ve un amor por el trabajo. Y ese es el problema. Si usted analiza la cantidad de sentencias que dictan, las horas que pierden en otras actividades, los viajes frecuentes que tiene, eso no muestra un amor a la camiseta. Sin duda. Esa es la principal debilidad. Y para eso usted no requiere de referéndum, ni de reformas, ni de comisiones. Es un cambio de actitud. Sentir amor por el país y sentir amor por su trabajo. Y eso no se nota. ¿Y eso cómo se inocula en los nuevos magistrados? ¿Cómo se les inyecta, digamos, ese espíritu que tiene que ver con la integridad que no se aprende en ninguna parte?
hay que cambiar el elenco, pues en gran parte, y hay que inyectar, hay que motivarlos, hay que hacerles ver que el trabajo... Ellos reciben una bendición de parte de la sociedad, el honor de juzgar a otras personas. Ahora, yo escuchaba más temprano un análisis suyo en Canal N, en conversación con Mario Ghibellini, y usted señalaba que el corazón de este cáncer se inicia efectivamente en la Suprema del Callao y luego se va extendiendo y va alcanzando otro tipo de instancias, por ejemplo la instancia empresarial, ¿no? Y ahí están Camayo, Oviedo y el otro señor, el otro empresario Mendoza, que pululaba por ahí, recibía llamadas y participaba de todos los acuerdos. Pero también le escuché decir que para usted no era una mafia política, claro, que no se identificaba con una ideología concreta. Pero hemos escuchado en los audios más de una referencia, por ejemplo, al fujimorismo, ¿no? Con varias menciones de distinto grado de compromiso, pero ahí están desde el señor Héctor Becerril, Luz Salgado, la señora K, la fuerza número 1. ¿Usted piensa que hay actores políticos vinculados con esta mafia o no? Yo pienso que esta mafia no tiene una posición política, no es una organización partidaria. Esta red hacía un nutrido intercambio de favores y ofrecía sus servicios a cambio de un beneficio económico. Y yo no veo una identificación, pero lo que hay, obviamente esta red tiene una inclinación. Y acá viene el gran problema, es que esta red ofrece y hace ver sus servicios para el tema del lavallato. Ahí es donde ellos surgen y comienzan a trabajar ese tema, y ahí ve usted determinados audios en las conversaciones con algunos políticos. Pero la respuesta política no ha sido todo lo rápida que uno esperaría, ¿no? Todavía estamos esperando que la acusación de la subcomisión de acusaciones constitucionales empiece a sesionar. ¿Usted siente que la respuesta política desde el Congreso a la crisis del sector justicia ha sido la oportuna, adecuada? Lo que va a pasar es que Le voy a pedir, antes de que me dé la respuesta, doctor Guillén, vamos a ir con nuestra plataforma de radio porque se confirma a esta hora, 9:26, que Ricardo Gareca va a ser ahora sí oficialmente técnico de la selección por un nuevo periodo. Vamos con eso, adelante. Minuto relacionado al ámbito deportivo. Estamos con nuestro compañero de labores, Pierre Manrique. Pierre, buenas noches. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A través de la multiplataforma de RPP se acabó la novela. Mañana al mediodía presentan y anuncian oficialmente a Gareca. Esta es información oficial. Mañana al mediodía va a ser presentado y va a ser anunciado como técnico de la selección peruana, su continuidad por 4 años más, Ricardo Gareca. Estábamos esperando, simplemente faltaban detalles para limar algunos aspectos relacionados a lo económico y a su equipo de trabajo. Está todo resuelto y mañana al mediodía en la Federación Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca va a ser presentado como nuevo técnico de la selección, o va a continuar siendo el técnico de la selección peruana por 4 años más. Bueno, Pierre, una noticia... Muy bien, teníamos ahí entonces noticia de último minuto, la confirmación en boca de nuestro compañero Pierre Manrique. No sé qué tan, digamos, es una buena noticia en términos deportivos, doctor Guillén, pero también da la sensación de que va a ser el pretexto perfecto para que el señor Oviedo pase un poco desapercibido, ¿no? Y Oviedo tiene explicaciones que dar, tiene un proceso muy fuerte en el norte. Hay un fiscal que ha formulado una acusación por hechos muy graves como autor mediato por la muerte de 2 trabajadores. Y ese tema me parece que aquí tiene que ventilarse en cuerdas separadas. Una cosa es el tema deportivo, que a todos nos alegra y nos reconforta, pero por otro lado el señor Oviedo no puede aprovechar de esta circunstancia para eludir su respuesta y su esclarecimiento a nivel de Poder Judicial. ¿Qué función cumplían estos empresarios que se movilizaban como satélites alrededor del sector justicia? Lo comentábamos antes, Camayo, Oviedo y otros más. Lo que pasa es que ellos eran un poco como financistas, pero básicamente como... Esta es una red que de alguna forma tiene un cierto parecido con la red de Montesinos, ¿no? Pero en pequeño. Lo único que le falta es tener equipos de chuponeo. Pero ellos básicamente son como para establecer contactos con otros niveles. O sea, cuando por ejemplo usted escucha en los diálogos que dice
un puente con el presidente de la República y él dice, no, yo te voy a dar un puentazo, ¿no? O sea, va abriendo camino y va poniendo en contacto a integrantes de las redes con actores políticos. Eso es fundamental. Bueno, a esta hora tenemos que terminar la conversación, doctor Guillén. Yo le agradezco mucho por haber venido y por darnos sus impresiones sobre los distintos casos que vienen afectando el sector justicia. No sé si quiera cerrar con alguna reflexión en el sentido de lo que usted venía diciendo, la necesidad de renovar los cuadros de la magistratura, de inyectar sangre nueva y de no tomar medidas que sean solamente parches. Claro, y no todas las medidas se van a solucionar con una serie de dispositivos, con una serie de leyes. Es el cambio de voluntad, cambio de mentalidad. Hay un gran número de jueces honestos. Yo estoy convencido que la gran mayoría de jueces y fiscales son gente honesta, honorable, que quiere trabajar bien, que tiene un amor por la camiseta. Lo que se requiere es un liderazgo. Y lamentablemente ese liderazgo hoy día está en conflicto justamente por la actuación de esta red directiva. Muy bien, un aplauso por favor para don Avelino Guillén. Hacemos una pausa, 9:29, y regresamos para conversar con George Forsyth, candidato a la alcaldía de La Victoria y un ex arquero muy identificado con Alianza Lima. Volvemos con él.